¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí un día más al curso de introducción a la lógica. Un pequeño repasito de las cosas que llevábamos la última vez. Vimos el problema booleano en cuanto a las clases vacías y lo que esto representaba dentro del cuadro de oposición tradicional, los cambios que tenían y que a partir de este punto podíamos comenzar a utilizar lo que eran los simbolismos por el cuadro, por el cambio tan drástico que tuvo nuestro cuadro, que ya ahora no es un cuadro, es más una X. No se mantienen los conflictos contradictorios. ¿Sí? Habíamos dado también un pequeño repaso a toda la lista de cambios que se hicieron al cuadro de oposición, entre otras cosas. Lo que va a tocar el día de hoy, primero, es reconocer la de las primeras falacias formales que hay. Y esa va a ser la falacia existencial. ¿Qué es la falacia existencial? Es indicar que las clases vacías tienen objetos dentro para poder llevar a cabo un procedimiento. ¿Se acuerdan? Porque habíamos visto que dentro de las problemáticas que habían con el cuadro de oposición era la necesidad de estar suponiendo cosas para que éste funcionara. Eso, en la lógica moderna, se va a transformar en la primera falacia. Suponer que hay algo, suponer que hay un objeto dentro de una clase cuando no lo hay, para así poder aplicar la lógica, es lo que se va a llamar la falacia existencial. Ahora, dentro de esta introducción a la lógica moderna, ¿sí? Comentamos lo del simbolismo. Aquí lo vamos a ver de una mejor manera. El simbolismo lógico booleano moderno y visual es representado con letras donde las clases son letras mayúsculas y los conjuntos de adentro son representados con letras minúsculas. Por ejemplo, S es igual a 0, AC es el complemento. El complemento se puede ver así como una A con una C, A con rayita arriba o negación de A. Entonces veamos lo siguiente. Nosotros dentro del cuadro de oposición teníamos estas cositas que decían todo S es P, o sea, todo hombre es mortal, todo sujeto es predicado, ningún S es P, algún S es P, etcétera, ¿no? Teníamos todo ese cuadrito. Lo resumimos aquí de manera esquelética. Todo S es P. Veámoslo de esta manera. Espero que ahí se logre apreciar adecuadamente. Vean, nosotros tenemos bananas y tenemos piñas. Bananas va a ser la clase del sujeto y el resto de frutas, incluido la piña, va a ser el predicado. Si nosotros dijéramos toda banana es fruta, ¿sí? Hacemos esto. Todo S es P. Es esta, la número A. Esta A se ve visualmente, se ve así. Hacemos un diagramita aquí de B, tum, 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 un circulito para la S, un circulito para la P y rayamos todo lo que son bananas. Entonces la intersección aquí no va. Si nosotros decimos ninguna banana es fruta, solamente marcamos lo del medio porque son las bananas que no son frutas. Alguna banana es fruta, ponemos aquí la banana del centro. Y por último, alguna banana no es fruta, que significa que solamente nos quedamos con esta partecita. Si quisiéramos algunos otros ejemplos, podemos decir aquí, ¿qué significa que S es igual a 0? Que no hay banana. Esto es un conjunto vacío, esto es una clase vacía. S es igual a 0. Matemáticamente hablando, hay un simbolismo especial para decir que algo es un conjunto vacío, pero aquí lo podemos representar simplemente con un 0. Si quisiéramos decir que S no está vacío, S es diferente de 0. Bien.
Si quisiéramos otros tipos de relaciones, aquí tenemos otros tipos de relaciones. Todo sujeto es predicado. Ningún sujeto es predicado, algún sujeto es predicado, algún S no es predicado. En fin, creo que el cometido de tenerlo tan visualmente es que puedan verlo. Aquí en pequeñas letras amarillas están qué nos representa cada uno. Tenemos el A, tenemos el E, tenemos el I y tenemos el O. Y estas son algunas situaciones que pueden tener estas relaciones. Y aquí una leve explicación. Todo S es P. Todo sujeto es predicado. Y esto es igual a 0. Por tanto, todo S complemento de P es lo mismo a decir. Si nosotros decimos todo sujeto es predicado, da lo mismo a decir todo sujeto es no predicado. Ningún sujeto es predicado. El complemento del sujeto, o sea, ningún S. Porque si S es normal y ningún S, ¿cuál es? Es el complemento de S. Entonces ningún S es P. Ningún S es igual a P. Algún S es P, algún S, aquí está la S, es P, aquí está. ¿Vale? Y aquí los vamos a ir transformando poco a poco. Esto es como una explicación. No es lo principal que quiero mostrar. ¿Vale? Donde quiero enfatizar esto es como para tener más conocimiento. Donde vamos a enfatizar es aquí, gente. Porque habíamos hablado que uno de los cambios más importantes que tenía la lógica al pasar de la clásica a la moderna es que ya no utilizaba solamente una proposición, sino que habíamos que utilizar 2 o 3 proposiciones. Y habíamos hablado que ese tipo de estructuras se llamaban silogismos. Entonces recapitulemos qué es un silogismo. Un silogismo justamente es el razonamiento donde la conclusión es deducida por 2 premisas. ¿Vale? Entonces, si sabemos que un silogismo es una conclusión que se sostiene por 2 premisas, que es un silogismo categórico. Porque acuérdense que tenemos proposiciones categóricas. Y si nosotros utilizamos proposición categórica, construimos silogismo categórico. Y es un silogismo que justamente está compuesto por 3 proposiciones categóricas. Dos premisas, aquí serían las premisas. 2 premisas y una conclusión, pero de carácter categórico. Pero aparte de eso, no es lo único que tiene un silogismo categórico. Un silogismo categórico, aparte de tener 2 premisas y una conclusión de manera categórica, va a tener 3 términos específicos. Va a tener lo que vamos a llamar un término mayor, un término intermedio y un término menor. Esto es una condición necesaria para tener nuestro silogismo categórico. Ahora bien, ¿podemos estructurar el silogismo de la forma que queramos? No. Porque nosotros hemos hablado muchas veces que en la lógica se trata de evaluar la estructura. Entonces nosotros ocupamos una estructura estándar para construir los silogismos. Y nos lleva a esta pregunta: ¿qué es un silogismo categórico estándar? Es cualquier silogismo categórico donde la premisa y la conclusión tienen el formato del cuadro de oposición, A, E, I, O. Y aparte de eso, tienen un orden específico. La forma en como nosotros vamos a estructurar nuestros argumentos de tal manera que sean silogismos categóricos estándar va a ser premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver más detalladamente. Vean, los términos del silogismo. Cada silogismo categórico estándar tiene 3 términos: el mayor, el intermedio y el menor. ¿Vale? Vean un ejemplito. Ningún héroe es cobarde.
Algunos soldados son cobardes y por lo tanto algunos soldados no son héroes. Este es nuestro silogismo. Decimos, tiene dos premisas, perfecto, y tiene una conclusión, perfecto. ¿La conclusión se sostiene de estas dos premisas? Sí. Vale, entonces calza como silogismo. Genial. Ahora dice, es silogismo categórico. A ver, tenemos el E, tenemos el I y tenemos el O. Ok, calza como categórico. ¿Y es estándar? Aquí es donde nos surge la pregunta. ¿Es estándar? Para que sea estándar tiene que tener términos, estos tres, y los tiene que tener acomodados. ¿Vale? Entonces veámoslo como es. Nosotros diríamos, vamos a identificar y ordenar las premisas. Perfecto, aquí están ordenadas ya. Tenemos premisa número 1, premisa número 2 y una conclusión. Después, una vez que ya tenemos eso hecho, vamos a identificar dentro de la conclusión el predicado y el sujeto. ¿Vale? Entonces nosotros decimos, mira, esta tiene un indicador, dice por lo tanto, esto es un indicador de conclusión. Entonces la conclusión dice, algunos soldados no son héroes. Tengo aquí un cuantificador, tengo aquí un sujeto, tengo aquí un verbo ser o estar, negado, y tengo mi sobrante. ¿Qué es este sobrante? El predicado. Entonces digo, voy a colorear de amarillo mi sujeto y de verde mi predicado. Genial, ya hicimos el paso número 2. Vamos con el paso número 3. Nos dice, en la conclusión, el predicado va a ser el término mayor y el sujeto va a ser el término menor. Entonces, ¿qué decimos aquí? Predicado de la conclusión va a ser nuestro término mayor. Entonces la palabrita héroe va a ser nuestro término mayor. ¿Y nuestro término menor cuál va a ser? El sujeto en la conclusión. Por tanto, en este argumento, ¿qué nos está sobrando? Nos está sobrando una clase. Esa clase sobrante va a ser el término medio. La clase que no está en la conclusión va a ser nuestro término medio. Justamente la clase de los cobardes no está en nuestra conclusión. Entonces esta es la palabra que indica el término medio. ¿Y qué decía el silogismo categórico estándar? Que aparte de tener proposiciones categóricas A, E y O, aparte de tener dos premisas y una conclusión, necesita estar acomodado en un término específico, en una estructura específica que nos dice que es término mayor, medio y menor. Entonces, diríamos, nuestra premisa mayor es aquella que tiene el predicado de la conclusión. Ningún héroe es cobarde. Nuestra premisa menor, ¿cuál sería? La que tiene el sujeto de la conclusión. Algunos soldados son cobardes. Y por último tendríamos nuestra conclusión. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Así es como quedaría ordenado nuestro silogismo categórico en un formato estándar. Repito, nos vamos a la conclusión, detectamos el sujeto y el predicado de la conclusión, buscamos las premisas que contengan el término del predicado y el término del sujeto. Quien tenga el predicado de la conclusión va a ser la premisa mayor, junto con su término mayor. La premisa que tenga el término menor va a ser considerada la premisa menor porque tiene el término menor. Y la conclusión se va a mantener. Bien. Vamos dándole forma a los silogismos. Esta forma que le estamos dando a los silogismos se va a llamar modo y figura del silogismo categórico estándar. El modo es el código que nosotros le vamos a dar a un silogismo categórico estándar.
Según la forma en cómo estén acomodadas sus premisas mayor, menor y conclusión, hay muchas diferencias que nosotros podemos tener para estas, para, para estos modos, ¿sí? Todas las combinaciones que ustedes puedan hacer de A, E y O, que se encuentre de 3 en 3, es la cantidad de modos que tenemos. Ahora, la figura. La figura es la manera en cómo están dispuestos los términos. Entonces son dos variables que nosotros tenemos que manejar. ¿De qué manera están acomodadas las categorías y en qué posición están puestos los términos dentro del silogismo categórico estándar? Porque estos dos factores son los que nosotros nos van a determinar si este argumento, si este silogismo es válido o no. Y así es como se va a hacer en la lógica moderna. Vamos a comenzar a utilizar tablas para determinar los argumentos, los silogismos que son válidos. ¿Vale? Ya dejamos de un lado los diagramas de Venn y el parafraseo porque ahora nosotros tenemos mayor capacidad de entendimiento y podemos ir haciendo ya un análisis formal de los silogismos y se hace de esta manera. Vean lo siguiente. Dice aquí, todos los grandes científicos son grandes universitarios. Algunos atletas profesionales son grandes universitarios. Por lo tanto, algunos atletas profesionales son grandes científicos. Nosotros lo que nos interesa, ¿qué es? Aquí tenemos el indicador de una conclusión. Entonces decimos, esto es la conclusión. De esta conclusión nosotros procedemos a sacar los términos. Decimos, el término mayor, que tiene que ser el predicado, es este. ¿Por qué este es el predicado? Porque está después del verbo ser o estar. El término medio, ¿cuál es en la conclusión? El sujeto, el que está después de un cuantificador. ¿Y cuál es el término medio aquí? La única clase que no está dentro de la conclusión, en este caso los graduados universitarios. Si nosotros quisiéramos ver el esqueleto categórico estándar, nosotros decimos es S de sujeto, es P de predicado y M de término medio. Entonces si veámoslo con los colores, ¿verdad? La P es de predicado, el predicado es color amarillo. Dice el esqueleto, todo P es M, es término medio. Algún S de sujeto, algún S es término medio. Por lo tanto, algún S es P. Ya que sabemos encontrar el término medio y acomodar nuestro silogismo, lo que resta es utilizar una tabla, que es esta que está aquí, para poder determinar si el silogismo es válido o inválido. ¿Vale? Para ello vamos a necesitar también estas 4 figuras. Porque recuerden, es modo y figura. Figuras hay 4. ¿Vale? Porque sabemos ya cómo acomodar esto. La formita que tenemos aquí con esto, habiendo desarrollado los términos, nosotros sabemos que la composición categórica va A, I. Pero nos falta la figura. La figura dijimos que es la forma en cómo están colocados los términos. Entonces tenemos 4 figuras. Tenemos, si la premisa mayor, el sujeto es el término medio. Y en la premisa menor, el predicado también es el término medio. La figura número 2 utiliza en la premisa mayor, su predicado es término medio. Y en la premisa menor, el predicado es término medio.
doblemente aquí, dos predicados están usando el término medio. Tercera figura, la premisa mayor. Usa el término medio como sujeto y la premisa menor también usa el término medio como sujeto. Están viendo que según como vayamos colocando nosotros el término medio, va a ser una figura u otra. Eso es lo importante. Vean la cuarta figura. La premisa mayor va a utilizar el término medio como predicado, mientras que la premisa menor va a usar el término medio como sujeto. Una vez que nosotros tenemos visto eso, nosotros podemos utilizar esta tablita. ¿Ven? Aquí están las composiciones A, I, E, A, I, A, O, E, A, O, E, I, O, I, O. Estas son las formas, estas son algunas combinaciones que tiene la proposición categórica dentro del silogismo. Y el otro era la figura. Si nosotros nos venimos para acá en el ejemplito, nosotros dijimos, premisa mayor. Esta es premisa mayor porque tiene el, premisa mayor porque tiene el predicado, premisa menor porque tiene el sujeto y conclusión. La forma o el modo es A y I. Entonces nos vamos a la tablita y dice A y I. Solamente la figura 1 y la figura 3 son válidas. Perfecto, entonces decimos ¿qué figura es? ¿Cómo se está utilizando? ¿Cómo se está utilizando? Aquí después del verbo ser tiene que ir un predicado. Entonces nosotros decimos, bueno, en la premisa mayor el predicado es el término medio. Uy, aquí tenemos una opción, predicado, término medio, predicado, premisa mayor. Y aquí tenemos el otro, en las figuras 2 y 4. Término medio usado como predicado en una premisa mayor. Ok. Y en la premisa menor. En la premisa menor nos damos cuenta que el término medio otra vez se está utilizando como predicado. Entonces, el único que tiene el término medio utilizado como predicado en las dos premisas es la figura número 2. Entonces, nosotros podemos decir que A y I-2, la forma aquí donde está A y I, figura número 2, es un silogismo que no es válido. Por tanto, este silogismo, aunque suene muy bonito, es lógicamente inválido. Este silogismo es lógicamente inválido, gente. Bien, veamos una pequeña practiquita, el cual les puedo dejar el link sin ningún problema. Veámosla un poquito rápido. Miren, aquí tenemos un pequeño recordatorio simplemente de la conclusión, término mayor, premisa menor, premisa mayor, premisa menor, término menor, la forma del argumento. Aquí nosotros nos dan un ejemplo. Bueno, esto es un ejemplo. Dice, algunos árboles de hoja perenne son objetos de adoración, porque todos los abetos son árboles de hoja perenne y algunos objetos de adoración son abetos. Eso es un silogismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Primero que todo, saquemos la conclusión. La conclusión, ¿cómo la sacamos? Con indicadores en la mayoría de los casos. Entonces decimos, algunos árboles de hoja perenne son objetos de adoración. Algunos árboles, esto es la conclusión. En este caso nos lo están dando al inicio. ¿Qué sigue de esta conclusión? Identificar término mayor, término menor y predicado. Término mayor, objetos de adoración. Aquí tenemos, viene cuantificador,
viene sujeto, verbo ser o estar, predicado. En este caso, entonces tenemos objeto de oración como sujeto, como término mayor, sujeto y término menor sería aquí el sujeto, árboles de hoja perenne, y objetos de oración como el predicado de la oración, en este caso término mayor. ¿Y cuál es el término medio? ¿Cuál es el que está sobrando? Los abetos, la clase de los abetos. Es la clase que me está sobrando, entonces esa va a ser el término medio. Y comenzamos a ordenar. Algunos objetos de adoración son abetos. Esa sería nuestra premisa mayor. Es de formato I porque tiene el algunos y no nos está negando nada. Si vemos el esqueleto, diríamos algún predicado es término medio por los colores. Porque nosotros marcamos de celeste al término mayor. Luego sacamos la premisa menor, que lleva el término menor. Entonces decimos, todos los abetos son árboles de hoja perenne. Dice todos y no nos está negando nada. Eso es una forma A, según el cuadro. Según las proposiciones categóricas. Entonces decimos, de término medio a sujeto. ¿Vale? Y por último decimos, porque ¿dónde está? Vale, porque el término medio es predicado en mayor y sujeto vale. Y si lo queremos hacer ya más rápidamente, aquí tenemos. Dice, todos los satélites artificiales son logros científicos importantes. Por lo tanto, algunos logros científicos importantes no son invenciones estadounidenses, dado que algunos satélites artificiales no son invenciones estadounidenses. Lo mismo, gente, partimos, pum, encontramos la conclusión y de la conclusión tenemos que sacar, aquí conclusión, algunos logros científicos importantes no son invenciones estadounidenses. De una vez la clasificamos como una O. Todos los satélites artificiales son logros científicos importantes. ¿Vale? Premisa mayor, premisa menor. Premisa mayor, buscamos el que tiene predicado. Aquí la colocamos. Premisa menor, la que tiene el sujeto de la conclusión. Listo, la colocamos. Y al final contamos. Vemos que la forma es OAO, OAO-3. ¿Y por qué es OAO-3? Porque la figura, una vez más, la figura es 3. Porque el sujeto en la premisa mayor y en la premisa menor está siendo utilizado por el término medio. ¿Lo ven? Tanto aquí el sujeto en la premisa mayor y el sujeto en la premisa menor están siendo ocupados por el término medio. Esto hace que la figura sea 3. Lo que convierte a dicho silogismo o a O-3 en un silogismo válido. Voy a dejarles esto así un poquito grande. Y eso sería todo, gente, por el día, por este video. Estos son técnicas para análisis silogístico utilizando tablas para confirmar la validez, un análisis de conclusiones, de identificación de términos. Y ya es un poquito más pesado. Así que nada, espero que lo entiendan, espero que vayan entendiendo bien, que lo sepan, que lo puedan hacer. Ahí les voy a dejar un link con la practiquita a modo de ejemplo. Y nos vemos hasta la próxima en un próximo video. Chao, chao.